En el 91 del siglo pasado y en el 93, 94 fue el primer maestría sobre derecho penal. Para el año 2006 mi segunda maestría en sistema acusatorio, 2014 ya 2013 no más que sigue pasando mi doctorado sobre ciencias penales. Pero más que nada, yo a mí me describo a mí mismo como litigante. No soy litigante, siempre lo he sido. Es más, lo de tantas escuelas es nada más como que, bueno, hay chance, no sé, porque sí me gusta, obviamente, por la academia, pero soy litigante, no es como que toda la vida he litigado, toda la vida soy un abogado de la calle. Entonces, eso me llevó a llegar al sistema acusatorio en 2 de enero de 2007. Cuando les digo, me dicen, ¿viene de Chihuahua? No, yo no vengo de Chihuahua, yo vengo del futuro. ¿Por qué? Porque ustedes, precisamente, están en ese trance de conocer el sistema acusatorio. Y yo tenemos ya 9 años. ¿Cómo me integro al sistema acusatorio? Yo la verdad tenía 22, 23 años litigando en el sistema tradicional que todos conocemos, el sistema escrito, inquisitorio, como más le llamamos el sistema de clavado de Sor Juana. ¿Nosotros hemos clavado de Sor Juana? ¿Quiénes ustedes trabajan juzgados? ¿Nadie? Bueno, es como muchas veces se me una preliminar cuando nosotros trabajamos juzgados, es como de los juzgados de algunas dependencias en la fiscalía. Cuando uno hace un trámite menor de entonces, públicame mi escrito, mi promoción o acuérdame tan rápido, pasa, pero después ya por el funcionario uno y de repente el funcionario le habla en el cajón. Ya cuando Juan es un clavado en el cajón, ¿no? Entonces, este sistema estaba yo muy cansado. Yo tenía litigando así ya muchos años. Entonces, estaba yo dando clases, ya. Y le decía a mi coordinador, dame más clases, ya, dame inglés, o de educación física, lo que sea, pero ya no quiero seguir litigando, ya estaba muy cansado. De repente, llega mi coordinador y me da un código y me dice, este es el código de los tributos penales nuevo, dame el tuyo, vamos a empezar con esto a partir de ya. Y si vos somos atrabancados, va a ser muy atrabancados, todos los a bestia de esta. Entonces, llegó mi código de la basura y me entonces, y desde entonces estoy yo en el sistema acusatorio. Ese mismo año fue la convocatoria para defensores públicos, fui defensor público durante 1 año y medio, que llevó la primera audiencia del sistema acusatorio en México, en todo México, porque por ningún mérito, simplemente porque estamos en el estado de los defensores públicos y dijeron, ok, aquí me toca al proceso, a la orden alfabética y me tocó aquí. Pero bueno, tengo ese lugar en la historia, no voy a regresar. Posteriormente, después de las audiencias, me dicen, bueno, al entrevistar a mi despacho, que había 2 años de servicio público, me dicen, oye, me están diciendo que eres el abogado que ha llevado más cursos orales de todo el Estado. Y digo, calmado, ¿cómo que el Estado? Si todo Chihuahua hemos llevado más que todo el país, pues de todo el país, no. Sí. Resulta que soy el abogado, y sigo siendo el abogado que ha llevado más cursos orales de todo el país. Me quedé mucho y saqué mi propio libro. Más que querer mucho, decidí que era una responsabilidad. Diciendo, ok, empezó a viajar, me di cuenta que hay una escasez de conocimientos en muchas partes del país acerca del tema. A los servidores públicos les dan cursos pesados, yo di un curso de 5 meses, 5 horas diarias, de lunes a sábado. Imagínense, intensivo, no crean que yo lo necesito ni nada. Pero los particulares nos quieren dar cursos de 2 semanas, de lunes a jueves, 3 horas diarias con común. Entonces, queremos ser certificados. Entonces,
no, realmente esto no puede seguir así, y me empecé a agarrar el chilón de seguir dando conferencias, clases, escribiendo un libro, mi segundo libro. Ahorita en el transcurso les platicaremos un poquito de esto. ¿Qué pasa en ese sistema? ¿Qué vamos a ver en el sistema? Conocemos las etapas, ¿de qué se meten son? No estamos. ¿Dónde van los semestres? Bueno, voy a pensar en el semestre, vamos a empezar eso. Adelante, por favor. Apenas vamos a empezar de eso, lo quisimos presentarte un poquito de ok, empezamos un poquito por ya, porque apenas está empezando. Te sale eso la parte de la egoteca, nada más. Si lo que hacemos en el currículum, estuve, de repente se me atoró en la computadora, y lo quise bajar, ayer lo bajaba, eso lo tengo en mi correo, entonces no bajaba nada. ¿Cómo se los mando? Y después digo, así. Que el doctor Alejandro Alcocer de Chihuahua, de los primeros, inició con los juicios orales, usted impartió el primer juicio oral en México, y bueno, transcurrido varios capítulos de juicios orales, bueno, es una experiencia, aparte trae su libro, platicando un poco con el doctor, no es escrito a partir de la teoría, sino a partir de la práctica, porque eso es muy valioso, ¿no? También tener otro punto de enfoque no tan catedrático, sino más enfocado a la práctica, que es lo que muchos a veces necesitamos esas palabras, ¿no? Y bueno, tiene unas infinidades el doctor, ya le explicará un poco más adelante su vida en el sur, conflictos en el norte, sobre cómo está trabajando en favor del país, ¿no? Me dio un poco de sí, un poquito de la palabra conflicto y después hablaré más porque tiene temas muy delicados en su vida, pero bueno, es dedicado fuerza para la vida y bueno, ustedes están a favor de la defensa nacional, a favor de los derechos de las personas, de hacer valer la Constitución y entre eso muchas cosas más, y bueno, el doctor ha estado inmiscuido en varios asuntos que bueno, no se les toque el día de hoy, pero si no, no pierdan el contacto de él, es una persona que ha luchado bastante en el país, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor, y le parece bien si comenzamos. Ahora sí, todavía un poco, porque son pues yo otro que le caiga de poner algo de nada que estar. Bueno, el sistema acusatorio en sí tiene, ya saben, no puede empezar como si fuéramos a la escuelita, pero créanme que poco a poco, hace un rato me voy a despegar. Ya saben, son 3 etapas, aparentemente nada más. La etapa inicial, que es con la que comenzamos, que listos somos. La etapa intermedia, que está en medio. Y el juicio oral. Ya le he puesto etapa final, ya quedamos en esa secuencia, pero no le pusieron juicio oral. La etapa inicial es cuando se judicializa. Pero antes de judicializar un asunto, hablamos de mediar, negociar. Los asuntos están en la etapa de investigación todavía, los tiene el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público, la Fiscalía, le llaman todavía algunos estados, ahora ustedes también, son cambios sangrones, si quieren los nombres, pero vaya, en algunos casos que se pueden ser sencillos. En esa etapa vamos a intentar por todos los medios no llegar a judicializar, no llegar a un juicio oral. Entonces vamos a intentar negociar. Existen varias formas. ¿Me han podido usarlo? Sí, ¿verdad? Estamos aquí. Sí. Las opciones a juicio oral son la mediación, la negociación, los acuerdos reparatorios, que todos los mismos ahorita casi. Lo que letras espantosas, aquí soy doctor, obviamente hay mucho de eso, ya es europeo. Es acuerdos reparatorios, los criterios de oportunidad,
suspensión del procedimiento, nunca lo he visto en orden, primera vez. Hasta que mi libro no tengo en orden, lo tengo como más así, más. Sigues con ese, ¿eh? Y procedimiento abreviado. Las primeras, ok, mediación. Vamos a hacer rápido. Definición de mediación, ¿quién sabe lo que es? Fácil. Sencillo. ¿Quién no tiene? Tiene una definición hasta muy propia, si quiere. Se consigue entre mediar entre dos partes, con el fin de que en la que las partes salgan contentas. Entendiendo un mediador, exactamente. Entonces, ¿cuál será el fin de una negociación? ¿Cuál es una negociación exitosa? Un acuerdo. Que todos queden contentos, ¿no? Que todos queden contentos. Aunque normalmente una mediación, a lo que va uno es normalmente a sacrificar. Eso es a lo que va uno. Su nombre es licenciada. A todo el mundo dice licenciado y a nosotros no. ¿A cómo lo voy a decir? Adriana. Erika. Erika le debe a Adriana 10,000 pesos. ¿Sí? O sea, un préstamo hace un par de años, y le debemos 10,000 pesos, y resulta que Adriana me está diciendo a mi mediador, Erika me debe 10,000 pesos. Y Adriana me dice, pero es que yo todas las mañanas paso por el y la llevo al trabajo. Sí, ahí está la gasolina, y yo todavía la llevo a desayunar todos los días. Échale cuentas, ya le pagué. Sí, entonces me dice, pues ¿cómo se me va a pagar por eso? Si son favores. Pero ¿qué le parece que tomamos todos los sacrificios que ha hecho ella en 5,000 pesos? Usted pues también, no se nada. Vamos a pagarle 5,000 pesos, ¿no? Entonces ambos aparentemente salen contentos. Pero están contentos, ambos sacrificaron. Ambos sacrificaron, que ya no quieren pagar nada. Ni gasolina, ni lana, evitarla y las evitas todos los días. Sí, y ella, pues no, ¿cómo vamos a estar? 10,000 pesos. Ninguno quedó de todo contento, salen tranquilos, por así decirlo, ¿no? Entonces, la empresa es una negociación exitosa. Somos abogados. Quiero que lo vean así, todos somos abogados. ¿Sí? Agentes del Ministerio Público, imagino que el oficial va a ser agente del Ministerio Público, que es por el sentido que llevan, ¿sí? Son defensores, pero todos somos abogados y tenemos la obligación de ganar. No está peleado el ganar, el triunfar con el litigio, con el sistema acusatorio. En algunas partes nos hacen querer pensar que es inmoral el deseo de ganar. No lo es. Para nada, en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo negociamos? ¿Cómo negociamos de una manera más o menos plausible para nosotros, exitosa? Voy a contar esta anécdota. Me voy a pasar contando esa anécdota de Saliso de Florida. Así que, relájense. Yo, estando en un cliente mío se le ocurrió, amaneció un día, era un buen muchacho, pero se amaneció un poquito de malas, pues mató a un vecino de 7 balazos, delante de 2 testigos, porque se acabaron las balas y no pudo matar a los testigos, y no se me entonces, los vecinos lo detienen, ya hacen una detención ciudadana, me llega la policía, bla, bla. Olvídense, y ese caso me queda a mí, era de frente. ¿Con qué negocio? ¿Con qué le digo de la gente del Ministerio Público vamos a negociar? Ese muchacho se llevaba casi los 30 años, porque había negociado y había ventaja. Digo, híjole, ¿qué hago? Pues nada, opté por quedarme calladito. Llego a la audiencia principal, a la audiencia, digamos, a la audiencia de control de detención, tranquilo. El Ministerio Público me buscaba la cara como, ¿qué
¿qué planteas, no? Ya el Ministerio Público hace su intervención, solicita el control de detención, solicita que la detención se considere legal, yo hago mi parte diciendo que no se considere legal, pero de todas maneras todo va a prosperar obviamente en favor del Ministerio Público. Sin embargo, yo sonriendo. No, qué padre. Cuando cae la primera audiencia, ya no más para declarar la vinculación es el auto que recaiga sobre la persona, ¿sí? Me dice la gente del Ministerio Público, ¿qué onda tú? ¿Qué traes? Pues ¿qué ofreces? ¿De qué? Nada. Me voy a juicio. Voy a juicio oral y te puedo ofrecer que no te voy a poner mucho el ridículo. Porque este asunto tú sabes que está, pues tienes perdido. Tienes tantos defectos en la elección y todo, ¿qué te pasa? Ni quiero negociar con eso, mejor me voy a juicio y le sale directo al puesto, ¿no? No es payaso, me dice, ¿no? La verdad, que nadie quiere ir a juicio, nadie quiere ir a juicio. Y bueno, ¿te ofreces tú? Y ya me dijo, bueno, te ofrezco procedimiento abreviado, ¿sí? Con la ventaja de que tu cliente va a poder tener las 2/3 partes de la pena mínima. Ya le digo, ¿cómo que las 2/3 partes? La mitad de la mínima. Bueno, va. 10 años. ¿Cómo que 10 años? Sí, con las mismas son 20 años. Eso es un homicidio grabado. Homicidio simple, papá. La mitad del homicidio simple son 8 años. Es la mínima, la de 4 años. No, está todo. Bueno, no, pues está bien, ya, 4 años. Apenas se va a ir el Ministerio Público y yo, ¡yes! Sí, claro que por dentro estaba sudando en todo, me cambié 3 veces de pañal. O sea, no podía creer lo que me había llevado yo 4 años, ¿verdad? No puedo dejar en 2 y cliente, ¿no? No se le gusta, el pueblo de hoy agarrar todas las cosas. No anda suelto por ahí con la pistola para todas partes, ¿no? Como creen. Quiero justicia. Eso es negociar. Anoten 3 nunca de Alejandro Alcocer en la negociación. Primero, sí, por favor. Son 3, nunca hagan el primer ofrecimiento ustedes. Nunca ofrezcan negociar. Por lo tanto, segundo, nunca demuestren prisa con una negociación. Esto pasa cuando, por ejemplo, está aquí la oficina del Ministerio Público y está pasando uno siempre en órale, órale, en la salida de la fiscalía quizás me encontraré eso. No, David, ¿cómo estás? A veces dice, pues vamos a platicar. No te hagas lo que quieres. No demuestren nada. Y tercero, nunca acepten el primer ofrecimiento. Nunca lo hagan. Y no solamente que se te da en la vida. Es que el maestro les dice, oye, al que vaya a la conferencia le doy un punto, como que uno, que sean 2. O sea, pero en materia de puntos sí es muy importante. Nunca se conformen con el primer ofrecimiento. Siempre hay más. Cuando les ofrecen la media de la mínima, digo, las 2/3 partes vamos por la media. Siempre, hasta que ya sean los menos. Oye, en ese caso yo pedí la mitad de la mínima, de la mínima. ¿Se imaginan que podía pedir más? Es más, hasta me sentía mal, caray, ya son unos añitos, ¿no? ¿Cómo crees? Vete jefe. No. Eso es una negociación exitosa, ¿sí? Siendo el procedimiento abreviado no es oportunidad. El procedimiento abreviado va a ser la manera en la que se resuelvan casi todos los asuntos de orden mayor, asuntos de violación, homicidios. ¿Por qué? Porque no cabe, por ejemplo, una suspensión de procedimiento. Una suspensión de procedimiento implica decir, oye, vamos a parar esto, vamos a dejarte libre, a ver cómo te portas este tiempo. Por ejemplo, en violencia intrafamiliar, que en algunas partes cuales considera un delito
digamos, menor, pero más que menor en el caso de un delito continuado, que ambas partes pueden buscar un perdón. Entonces, para evitar eso, le dicen, ok, vamos a dejar suspender el procedimiento, y a ver cómo te portas el tiempo. A la primera quejita, reanuda el procedimiento y vas para adentro, ¿no? O bueno, depende de la sentencia. Entonces, esa es la suspensión del procedimiento. Sí, no se hace mucho. Es un choque igual, exactamente, los asuntos culposos, ok, oiga, está reparando el daño en partes, perfecto. Sí, entonces, suspendemos el procedimiento y sigue pagándolo. Cuando termine de pagarlo, en ese momento se acaba totalmente, se archiva el procedimiento. ¿Ustedes teniendo las oficinas o es siguiente? Es siguiente. Ok. Es uno de los casos en los que podemos determinar suspensión del procedimiento, pero también si casualmente deja de pagar, incumple con el acuerdo, entonces se detiene de nuevo, o en el caso que no hay presión, el procedimiento continúa. Esa es una suspensión del procedimiento. Los acuerdos reparatorios más que una forma, es un origen de todos los demás. Acuerdos reparatorios es muy sencillo. Simplemente, oye, reparas el daño y quedas libre. Sí. Y ya, hablamos de acuerdos porque muchas veces hablamos de las maneras. No solamente hablamos de dinero, hablamos de una disculpa pública, que hablamos de algún tipo de comportamiento, de evitar hacer ciertas actividades. Volviendo al tema de la violencia intrafamiliar, ok, ya vas a dejar de, obviamente, molestar a tu familia, vas a dar tu pensión, supongamos que aparte está mezclado con incumplimiento de las proyectos familiares, vas a cumplir con tu pensión, no vas a agredirlos, no vas a andar celando a tu mujer. Sabemos que es un clásico de padres y pues ahí. Es que anda con alguien. ¿Y qué? Déjala, ¿no? Entonces, eso es muy común, esas advertencias hacen en los acuerdos reparatorios. Y lo que sí es bastante novedoso es los criterios de oportunidad. Eso es lo que está en mi libro, en mi segundo libro que está en aquí en el criterio de oportunidad, la novedad es que el Ministerio Público tiene la facultad para ejercer su criterio sobre qué delito o qué acto delictivo perseguir o no perseguir. Él puede renunciar a la acción penal con un simple criterio, que en otros casos son uno de los tres. Eran tres ejemplos. Uno, no me gusta la palabra porque es medio extranjera, pero vaya, delitos bagatela. ¿Sí? Cuando hablamos de un robo, por ejemplo, ok, me robó 200 pesos, 300 pesos y el Ministerio Público anda vuelto loco, anda desviando toda la atención de un asalto a un banco por un robito de 200 pesos, pues el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? La verdad no voy a perseguir este delito. Renuncio a la acción penal, no, si me persigo tú, hombre. Me ha tocado casos que no debería ser así. Yo tuve un caso de hecho de que mi cliente se robó 1,000 pesos de un puesto de hamburguesas. Llega al puesto de hamburguesas aprovechando digamos, en el momento de la violencia de la entrada, se brinca al mostrador, agarra la cajita, agarra los 1,000 pesos y sale corriendo. Todo el mundo vio. Y yo lo defendí porque los papás eran disidentes, en realidad yo creo que todos los dos irán de otras y vengo para todas partes. Sin embargo, cuando voy a ver el Ministerio Público, digo, es que no fuera, no lo persigo. Y para el gusto digo, pues, qué mala onda. Porque la violencia que sintió la muchacha de la caja cuando se brinca a él, es un susto. Alguien me robó. Se metió hasta su entorno. Sin embargo, el Ministerio Público tomó esa decisión. Me benefició en ese momento como abogado. Y obviamente el Ministerio lo benefició más, ni siquiera tomó la cárcel, la verdad. Y baja significancia social. Ahí se practica lo mismo en la baratela.
así se ven los autores y militancia, así la verdad, no se da mucho la culpa de un por favor. En el supuesto, por ejemplo, de delitos que no son de alto impacto, que son de muy bajo impacto social. El graffiti, por ejemplo, ¿sí? Hay graffiti, aunque formales, creo que esté el edificio, si no está en una zona importante, no. En cambio, si hay graffiti en contra de alguna propiedad en serio que lo tiene por el lado, pues olvídese, se cortan hasta las manos. Eso no sería, pues, pero pues es que no veo yo dañar una propiedad así tan padre, de esa manera. Cosas en las que en realidad no haya tanta importancia, algún problema de tener a una niña, pues sí, hay lesiones, chichones, moretones, hubo un menoscabo a la salud, un chichón es un menoscabo a la salud, pero pues qué tanto, son menos de 15 días, son menos no ponen peligro en la vida, cada menos de 15 días, y no dan consecuencias médico-legales, entonces, pues que son las personas que en misión que tú puedes decir, ¿sabes qué? No, también fue un asunto, eso creo como defensor público, no tiene que llevar lo que sea. Los asuntos más feos del mundo los tienen que llevar. Actualmente, por ejemplo, no que llevar de unas zonas, pero como soy defensor público, tienes que llevarla. En ese caso que yo diré, eran varios adultos, adolescentes, pubertos casi más o menos, de 14 años. Entonces le toman de que estaban con la cámara de video, un chavito le va hasta las chanclas y los otros le hacen pelares en la cámara y le toman video. No voy a ser tan específico, ¿no? Ya sabemos cómo se los gastan los mocosos. Y lo suben el video. Entonces ahí incluyen varias cosas, desde el abuso sexual, ¿sí? Desde ¿cómo aquí lo llaman abuso sexual? ¿Qué llaman de una manera? Atentado al pudor, no. Pero contra el pudor, ¿no? Atentado al pudor. Atentado al pudor, que lo que pasa es que acá le llamamos abuso sexual. En cada estado de derecho le llaman de cada manera. Ataques al pudor. Ataques al pudor, difamación, varias formas ahí de lo que se daba. ¿Sí? Y resulta que el Ministerio Público de Carreras Jurídico, ¿para qué? Ya quitaron el video del ya no. Esta verdad no lo había aceptado tanto porque eran menores y todo, o sea, lo eliminaron y decidió no seguir ese delito. Pero hay una cosa muy novedosa de esos tres supuestos, que es cuando el imputado presta información del vientre a la captura de miembros del crimen organizado. Y este es en realidad bastante novedoso. Bueno, lo que pasa es novedoso, pero en realidad es lo que pasa ahí, porque se supone que en este tipo de criterio de oportunidad el imputado no era cometido un delito muy grave. Sin embargo, les digo varios ejemplos en los que el mismo homicidio le es perdonado si él decide dar pasos para capturar una banda. Le recuerdo que en cada etapa del país hay diferentes grados de delincuencia. Por el Chihuahua, sí, es más, no soy de Chihuahua, soy de Ciudad Juárez. 4 años, tenemos el récord, la ciudad más peligrosa del mundo. Olvídese de Jerusalén, Bagdad, nada que ver, cuántos. No era tanto, la verdad, sobrevivimos. Pero vaya, en aquellas regiones, el crimen organizado, pues en realidad es un dolor de cabeza para los gobiernos, para la población. Entonces yo les digo, oye, suéltame y declaro en contra del Flaco Sandero. Híjole, ¿en serio? Hay que hacer un nombre de verdad. El Bueno Salgado. No sé, ¿sabes el nombre verdadero? Sí, declaro en favor del Bueno Salgado, que el libro le puse el Bueno Salgado.
como que en serio, si contra él, en todas jugadas, te digo lugares, te digo fechas, cosas que yo vi, con eso ya tienes para grabar. ¿Sabes qué? Sí. Y ya se dan ciertas condiciones, como la protección a testigos. Me permito entrecomillarlo, porque no es como en la tele, que dan una identidad nueva, y ahora te vas a llamar Pedro Páramo. Sí, y vas a vivir allá te vamos a poner una casa en medio de Yucatán, te vamos a dar chamba, y no te llaman ni modo, te vamos a mantener, o sea, no te preocupes. Así no pasa. Durante el tiempo que dura el juicio, lo protegen. ¿Sí? Lo guardan en la casa de seguridad, o de los policías, en un hotel, supuestamente muy discreto todo. Es una cárcel, pero ok, tenemos los encerrados, estás cumpliendo con ellos, y cuando acaba eso, estás libre. Esa es la forma que se lleva a cabo en Chihuahua, en el Estado de México y otros estados donde está aplicado. Pero el hecho es que cuando acaba el juicio, estás por tu cuenta. En mi caso, yo particularmente de un asunto así, muy padre, muy feo a la vez, porque fue mi último asunto que tuve en Chihuahua. Después de eso ya no puedo andar muy libre por la ciudad, porque denunciamos a una banda bastante pesada, porque yo la denuncié, un incidente, ¿no? Yo mando el teléfono el 40% de la recompensa. Ya se me está acabando, ¿no? Y eso fue el beneficio precisamente. Mi cliente iba a salir de la ciudad sin nada de dinero, nomás, pero vivo, al fin y al cabo libre. Pero sin embargo logramos un acuerdo, porque todo es administrativo, ya todos son acuerdos, negociaciones, ya muchas cosas son realidades que ya todas solucionamos en el uso horario. Entonces, sí, le dieron a él una lana, ¿sí? Por haber denunciado a uno de los campos que había denunciado. Solo que lo ayudó a empezar a vivir de nuevo, estamos en contacto, sé que está empezando su vida bien, limpia y todo, aunque no está por homicidio, en realidad era el chofer de uno de los traficantes nada más, pero pues cómplice, muchas cosas. O sea, no lo mató nada más por eso. Pero vaya. Estas son las salidas alternas. Normalmente así se deberían enseñar como estoy diciendo ahorita, antes de, porque es una forma de evitar precisamente el juicio. Lamentablemente, los sistemas educativos, yo mismo lo manejé al revés en mi primer libro, primero manejo las audiencias, y en el segundo libro manejo las salidas alternas, claro, que es mucho más claro que esto, ¿verdad? Más específico, es todo. Pero deberíamos mirarlo así. ¿Por qué? Porque casi nunca vamos a llegar a juicio. Los abogados que hay en mi camada, los abogados de mi camada, desde 26 años de edad para acá, sí, ya somos abogados educados en tiempos de guerra, en tiempos de juicio. Por eso soy el abogado técnico de algunos horarios, porque estamos acostumbrados a pelear en el juicio. Sin embargo, ahora somos abogados en tiempos de paz. Debemos buscar, negociar, mediar, evitar incluso toda cosa. Para el Estado tiene otra cuestión, lo de ay, bueno, no se lo pregunten, ya me inicio ya con eso. La situación es que en el Estado, para los Estados, ¿qué pasaría si todos los jueces se fueran a juicio? ¿Saben ustedes cuántos jueces orales hay? Poquititos. Si todos los asuntos, no sé ningún número de la hay pueblos, por ejemplo, como que Tehuacán y todo eso, donde tienen un tribunal de juicio oral, tres jueces de juicio oral, un tribunal nada más, y tres jueces para asuntos de control. ¿Qué pasa? Cuando caemos, ya hay un juez de control que se avienta la primera la etapa inicial comprende la audiencia de control de detención, disfruten las siglas, pero al cabo de los jueces, inicial quiero un más, aquí está otra vez que se lo cae.
¿A cuándo lo pasó? Es audiencia de control de detención. Audiencia de control de detención. Y luego la audiencia de formulación de imputación. De imposición de medidas cautelares. Y por último, la vinculación al proceso. Audiencia de vinculación al proceso. Entonces, todo lo que va en la etapa inicial, todo esto lo podemos aventar en un cierre de gusta, 20 minutos, media hora, una hora, póngale, ya con muchas ganas de andar metidos en la audiencia. Pero se necesita un juez de control para esto. Ahora bien, este mismo juez va a resolver la audiencia de vinculación al proceso. ¿Ustedes no tienen la vinculación al proceso? ¿Sí? Bueno. ¿Han ido hablando de esa formal prisión? Antes se llamaba audiencia de formal prisión, pero se consideraba, ¿cómo la hacemos de la formal prisión era cuando se decide, el Poder Judicial decide si ese imputado, si esa persona va a ser sometida o no a juicio, se considera. Pero en tiempos de la formal prisión se requería que esta persona fuera, tuviera una probable responsabilidad, era para su probable responsabilidad y se viera el cuerpo del delito. Lo malo es que tan solo el puro nombre de formal prisión, estás hablando de un preso. Entonces lo ven como un prejuicio, un juicio previo, ya fuiste sentenciado antes de él. Entonces, el mismo juez que te dio la formal prisión es el mismo que te va a juzgar a ver si eres culpable o no. Si él te dio culpable una vez, te va a dar culpable otra. Era lo preocupante de ese sistema. Y ahora es una vinculación al proceso. Ahora nomás estás vinculado al proceso. Pero no siempre, casi no. De hecho, las medidas cautelares, que son varias, las medidas cautelares hay cantidad. Puede ser la fianza, la firma, cada 15 días, el no salir de electricidad. No son todas juntas, puede ser una sola de ellas. ¿Sí? Les estaba diciendo hace rato su maestro de mis conflictos en el norte. Yo estuve preso. ¿Sí? Entonces, no es si estoy en el acuerdo con el gobernador, desde mi trabajo como defensor al extremo, a lo lejos, defendía a unas personas cuando supe que las iban a meter a la cárcel, si yo no me entregaba, si yo no paraba eso, decidí no amparar, que yo me aventé un mesecito como huésped del gobierno de Chihuahua. No es puta madre. La verdad me la pasé a gusto, sin carrera, conocí. Nada, no parece. Ahorita con el señor Duarte. No, el anterior a esa. Con el nuevo también tengo mi bronca porque no gusta arreglar las broncas anteriores. Sí, pero en realidad es, bueno, pues así pasa, ¿no? No soy la persona que guarda rencores. Pero las medidas cautelares son la prisión preventiva, la voy a poner aquí abajo, ¿por qué creen? Porque es lo último, es el caso más extremo de medida cautelar. La prisión preventiva debe ser lo último. En el sistema tradicional, lo primero que es prisión preventiva. Ya. ¿Sí? Ya después vemos que otros autores quieren. No. En este nuevo sistema, la prisión preventiva es la última de las medidas. O la presunción de inocencia. Sí, exactamente, por la presunción de inocencia. Y aparte lo que dicen que es un caso extremo solamente. Pero no tenemos varias cosas que estudiar la posibilidad, ¿sí? Como la fianza, ¿sí? La prohibición de salir de la ciudad, del país. Allá en mi tierra, pues, es
persona que verá, por ejemplo, y es como un interés pasaporte. Pues lo que no voy a salir del país, allá cruzamos. Mi mamá, más 3 por semana, al casino. O sea, no la puedo sacar del casino, si que de repente viene cerca en Estados Unidos, ¿qué le pasa? Entonces, las prohibiciones, hay una cantidad tremenda, ¿no? Usé la palabra prohibición y por eso ya me quedé mudo porque lo usaría para no salir del país, para no visitar ciertos lugares. En caso de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, el no asistir a tu casa a ver a tus hijos es una medida cautelar, el no acercarse a cogerlos a la escuela, nada. O sea, ¿perdón? El arraigo es otra de las posibilidades, ¿sí? Aquí lo practican un feo. Aquí tienen su casa de arraigo y toda la cosa. Sí, ahí bueno, aquí la rectora en el centro. Allá el arraigo, pues yo no tengo ideas para eso, aunque también está mal para mi gusto. No se justifica el arraigo. La figura del arraigo, o alguna Aguascalientes, se usa cuando no tiene nada todavía para investigar a la persona. ¿Y por qué lo tiene en la casa de arraigo? Que la gente dura 3, 4 meses, en los que reúnen pruebas apenas para poderlo acusar. Todo eso desaparece muchas veces por la nueva tendencia. Y por último, la prisión preventiva. En mi caso, me dieron prisión preventiva, me dieron una pequeña fianza de 7.800.000 pesos. Y se yo seguiría. Me permite, voy a estar con mi coche, ¿por qué? Porque en el servicio no traigo esa cantidad. Ahorita lo puedo pagar aquí y ya. Estamos diciendo, no se burlen en este tribunal, no se burlen ustedes de mí, ¿cómo me están acusando que estoy defendiendo, estaba defendiendo unas personas que han invadido unas casas, unas propiedades, pero de una forma de movimiento social? O sea, a mí me acusaban de yo ser el organizador supuestamente. Y luego dije, no, estamos logrando de todo, van a poner aquí 8 millones de pesos, como si las casas hubieran desaparecido para empezar. Están las casas, para reparar el daño, ¿qué? Después no me pareció muy gracioso que me dieron un nacional proceso, ¿verdad? Ya me metí en esto. No, todo era político, fue 100% político. Pero fue una lucha que se ganó, todavía no se dice así, que extorsionaste al Estado. Eso no se hace. Yo no lo sé. Aquí estamos libres. Desarraigados, porque no estamos dedicando el Chihuahua que digamos, pero libres. Eso es lo importante, ¿no? Y vean, por todo el país, una persona pública de nuevo, sin miedo. Vale, dije, todo. Son muchas formas, como les digo, la prisión preventiva es lo último. Por eso no es la diferencia entre el nuevo sistema que el nuevo sistema tradicional. Eso. Y ahora sí vamos directo a las audiencias. Doctor, respecto del criterio de oportunidad, ¿es meramente solamente para la fiscalía? Sí, solamente la fiscalía puede tomar una autoridad. Nadie va a tomar esa decisión más que la fiscalía, solamente. ¿Por qué los guardianes de los de un policía no puede decir, pero es nada. Hasta siempre tiene un guardián de los de la propia dicen, déjalo ir, pues no, ¿verdad? Sí. Solamente la gente del Ministerio Público y siempre debe pedir permiso a la autoridad también a nosotros. Con un morazo, no es suficiente. ¿Cómo la ven diciendo? ¿Cómo la ven diciendo? ¿Por lo suelto por tanto? Sí, suéltalo. No por tanto, sino que... Por eso lo digo, ¿no? Lo suelto por la cantidad de tanto y no lo puedo soltar. Sí, suéltalo, ¿para qué lo tienes ahí, no? O sea, esa es la diferencia. Bueno. Chicos, ¿quiénes lo juzgaron ustedes? ¿Quiénes lo juzgaron? Ustedes, varios, acompañando a alguien con un asunto, pero muchos han estado ahí. Chicos, los identificados, ¿verdad? Entran al juzgado, en oficinas comunes corrientes, escritorios, en un privado está el juez. Un ser misterioso, místico, que solo sale para decir, Lupita, extrae el expediente, por favor,
Clarita, un clamato. Siempre la vida. Entonces, es un ser diferente, no tiene contacto con nosotros. Los asuntos se llevan con los secretarios, con los escribientes, y el juez a veces revisa y firma. No hay un contacto del asunto ni de los intervinientes con el juez. Y ahora no. En el nuevo sistema, el juez está pendiente de nosotros. Es un personaje muy diferente. Está el juez, que además que misterioso es un rockstar. De repente hay un personaje que se llama también aquí el administrador de la sala, que dice, ok. O sea, que está aquí a un lado, cuando empieza la audiencia, que todos nos apaciguo de todo, le dice las grabaciones. Buenas tardes. Es guapo. Es sabio. Es infalible. Con ustedes, su señoría el juez. Viene el juez en toga. Sí, ya saben, así una mezcla de sacerdote con Batman. Sí. Y no viene todavía. ¡Gracias, puebla! O sea, le da un toque de solemnidad, un toque de magia, digamos, a todo el asunto muy diferente. Y eso más que los elementos, más que el simbolismo, lo verdaderamente importante aquí es el contacto público del asunto, con nuestros casos, con las personas, con los intervinientes, con enterarse de qué trata todo, de pe a pa. Eso no se ve con el juez metido en su oficina, para nada. Es el principio de inmediatez. Hay una inmediatez, un contacto inmediato, directo del juez, con el asunto. Eso es para mí un beneficio que a su vez trae transparencia. También el hecho de que las audiencias sean públicas y videograbadas nos da transparencia. Ya antes existía la posibilidad, por ejemplo, de que, oye, ¿qué crees? Dije tal fecha en la declaración, ¿lo cambiamos? Clavado de Juana, con esas de Juana, que son varias, son varias. Y luego haciendo esos, ya con esos cambios, el papel nos le damos, le sacan la hoja, le cambian el sello, ya, todo quedó bonito, mire si no cuenta. Con la videograbación no se puede. Hay el principio de igualdad de las partes también. Yo tengo una amiga, pues, allí en Ciudad Juárez, a mi acá, y la otra vez cada vez que voy a visitarla, a saludarla, a su oficina y me dice, ¿a dónde vas? ¿Tienes foto conmigo? No. Ah, bueno, pasa. Sí, porque si no, si tengo asunto con ella no puedo entrar, a menos que vaya acompañado del Ministerio Público, las dos partes. Hay igualdad en las partes ahora. Eso no existía antes. Llegaban las dos cosas, todas las veces se cerraban con una hora, echaban el cigarro cuando se podían jugar los cigarros, que todavía no se puede. Sí, se hace el cotorreo, todo, y ha llegado el mundo, y sale y la contraparte te hace, ¿no también quieres entrar? No puedes entrar ahorita. No, ahora no. Ahora son iguales las dos partes, en muchas formas. Pero si habla demasiado largo explicar ahorita, pero para eso traigo para el libro. Después de que empiezan empezamos a esa anécdota también. Yo antes tenía un asunto de esclerosis por el sistema tradicional, en el cual una señora tiene la obligación de balancearle la rodilla a un intruso. Entonces, su hijo, el testigo, no hable más. Un niño de 10 o 11 años. Pero el mocoso era, en serio, que no tengas que adoptarlo. Le decía lo mismo, mira, cuando estemos ahí, después, cada vez que diga la palabra mamá, tú lloras, ¿ok? Sí, a ver. Entonces, ¿dónde estaba tu mamá? Y es que estábamos ahí con mi madre, pero lo que lloraba, con lágrimas, no lloraba, todo. Entonces, imagínense qué chulada, pero nada, los 2 días ensayando, a la audiencia abriendo a ser testigo,
de la víctima de defensa. Y resulta que cuando llegamos a la audiencia no estaba mejor eso. Nos atendió una secretaria, un jaleo, no escribiente, o sea, si es secretario, es el todos los escritos. La señora pues se queda cerrada por su sueldo, no incluye para nada en la sentencia, no hay un usar. El que no se le que estuviera ella, ella no va a pusiear nada. Sin embargo, ahora con el nuevo sistema, ese mocoso valdría oro. No, o sea, que el juez se entera de todo, de todo. Pues resulta que mi clienta salió, no me debe hacer eso, pero por otras cuestiones, ahora va a ese contacto, es muy diferente. En la etapa de control de detención, aquí les digo una cosa, se puede ganar, hablamos de ganar al principio, todo de ganar, me gusta ganar, no tiene nada de malo. Yo sé que todo eso depende de loco, porque dicen, ok, no junta dinero, no importa nada de eso, entonces ¿por qué habla de ganar? Porque me gusta ganar. Ganar es ganar a veces. ¿Quién es el que juega fútbol? ¿Usted? ¿A qué van los juegos? No voy a hacer condición, por favor. No voy nomás porque me gusta. Bueno, las personas después juegos son importantes, ¿verdad? Pero uno va a ganar. A lo que juegue uno, de todo que juegue uno. Que vamos a reunirnos a jugar canasta con las amigas, ¿no? Van a ganar. Aparte de la reunión, quieren ganar, todos queremos ganar. Es normal, estamos con alguien. Ganar un juicio, ganar una audiencia es muy importante. Exporto en el DF de la conferencia y el presidente me dijo a los asistentes, hoy, mañana tengo audiencia en Toluca, el nuevo sistema. Yo no sé nada de nuevo sistema. Siempre que voy a un defensor público, no hay pues como que dicen, no hay gana, me pagan un poco, esta vez si vas tú, puedo cobrar bien, te vamos a mitad. No, vamos. Fuimos a Toluca, mi cliente me lo presenta, un tipo saloncísimo, cabello largo, todo tatuado así. Estoy aquí, a defenderlo, ¿no? Ni modo. Y resulta que más que nada los símbolos, ¿cuándo se alimentaron la cara de cliente imposible? Porque la contraparte, pues el Ministerio Público estaba a dos cosas, que parecía la pobre piñata después de las posadas. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo que defenderlo de un modo de esto y aquí, ¿no? Y pero me dijo, ¿por qué te debías a la esposa? No, así. Vale, el caso es que cuando me toca entrenar, tengo que ser el defensor del Ministerio Público a hacer su control de detención, entonces a decir, solicito que se le declare legal la presente detención, toda vez que la persona puede tener otras circunstancias, aplicar todo lo que tiene que dar de que los policíacos, se llevó como 15 minutos, ¿no? Me toca a mí, mi intervención, palabras más, palabras menos, por esta. Señoría, solicito se declare ilegal la presente detención, toda vez que a mi cliente no le fueron adquiridos sus derechos, lo cual se acredita con la inexistencia exacta de lectura de derechos. Por lo tanto, solicito, en base al artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le ponga que no me hagan caso del artículo. No sé, me voy. Nadie lo sabe. Bueno, es un código nacional. Tenía que poner el código del Estado de México. Solicito que le pongan absoluta libertad de esa fue toda mi participación, fue la parte de mi nombre y mi dirección, ¿no? O sea, todo lo que yo hablé ahí fueron 2 minutos. En ese momento, toda la gente del Ministerio Público, ¿han ustedes alguna vez dejado guardar la tarjeta o un director telefónico? Ahí estaba buscando el acta en el expediente, en la tarjeta de investigación, y casi el juez le dice, licenciado, ¿tiene la misma tarjeta de investigación? Sí, señoría. Se declara ilegal la presente detención y queda en libertad del señor Juan Pérez. El escritorio padre esperaba que el abogado se
el Ministerio Público solicitara una orden de aprehensión flash en una hora. No, el solicitado sí. O sea, que una vez durante minutos valiosos para él, mi cliente se fue, yo me gané 20,000 pesos en 4 meses de trabajo. Créanme, no sé ustedes, pero a mí 20,000 pesos me cuesta mucho ganármelos normalmente. Así que ganarnos en este tiempo fue como, wow, ¿qué pasó hoy? ¿Se puede ganar un asunto así? Sí. Pero cuando por el Ministerio Público digo, oye, discúlpame, buena onda, no pasé. No quise verme tan sangrón, no quise verme tan agresivo, porque no agresiva, no lo ser como abogado de todas maneras. Y yo me digo, oye, ¿qué me culpa? O sea, debemos prepararnos más. Llevo 7 años en esto, ¿no hizo? Y desde que empecé con esto yo, ya nomás negociamos con el sector público, y usted, casa, cuánta, tanto, de 2 años, sí, vale, ya estamos así. No estamos acostumbrados a litigar de veras. Eso va a ser falta. El problema no es cuando no sabe, se les va a olvidar el rato. Cuando ya saben, se les olvida que hay que pelear. Nos dedicamos simplemente a negociar, pactar, y debemos estar listos siempre para la batalla final. No puedo, por eso digo yo, no quiero descuidarles nunca el juicio oral. Me dicen, es que se clavan mucho los juicios, no me clavo tanto en los juicios cuando hay los cursos en forma. Simplemente es el hecho de que, sí, vamos a negociar, vamos a pactar, pero siempre estar listos para el juicio. Siempre, siempre. Para cualquier debate que tengamos. Después de la audiencia inicial pasamos a la etapa intermedia. ¿Para qué es la etapa intermedia? ¿Quién sabe? La etapa intermedia es la etapa en civil familiar, civil justicia,